Una diferenciación entre la velocidad de internet mediante cables y mediante Wi-Fi y la velocidad mediante el sistema de GSM, mediante GSM, mediante antena, mediante BTS. Lo primero es que, que hay algo, incluso se habla de publicidad engañosa. Cuando un operador te dice que te va a dar una velocidad de Sí. 100 megabits por Y segundo, no lo da. él lo que te está diciendo es, estamos hablando de velocidad de GSM, velocidad móvil por el teléfono. Él te está diciendo que la velocidad máxima que tú puedes alcanzar, la velocidad pico, la velocidad RMS, es de hasta 100 megabits por segundo. Pero que la velocidad promedio nunca va a andar de eso. Es decir, que para tú alcanzar esa velocidad de 100 megabits por segundo, tú tienes que estar en un espacio ideal. Es decir, prácticamente cuando estamos conectados a una antena, en ese mismo sector de la antena, existen diferentes personas conectadas ahí mismo. Y como existen diferentes personas, el sistema, hay un algoritmo, el sistema de BTS hace un análisis y va asignando velocidades dinámicas en el tiempo. Entonces, quizás en un momento X tú puedes alcanzar una velocidad de descarga, de downlink, de hasta 100 megabits por segundo, pero no es constante. Ahora bien, cuando hablamos de velocidad por cable, o velocidad ya fija, que, que se remite mediante un sistema de Wi-Fi en la casa, antes de poder decir que el operador no te está dando la velocidad, existen diferentes situaciones, diferentes posibles inconvenientes o oportunidades de mejora que usted puede hacer para usted obtener un máximo de velocidad. Porque si en este caso el operador está garantizado a darte la velocidad que te promete. Por ejemplo, cuando tú tienes una velocidad de 10 megabits por segundo en la casa, Paulino, tú tienes que tener 10 megabits por segundo constante. E incluso hace unos años que se quería legislar para que el usuario tenga un corte en un cap en la velocidad de la casa. Por ejemplo, los operadores, los ISP, para salvaguardar su estructura física de su red inalámbrica, su red mediante antenas, mediante BTS, ellos lo que hacen es que existe una política interna de conectividad donde ellos te dan una velocidad y también te dan un paquete. Automáticamente usted consume ese paquete, dice yo, 5 gigas, 10 gigas. Hay operadores que te limitan a cero la velocidad. Wow. Tú tienes que comprar un paquetico. Pero también hay operadores que te hacen un cap y te bajan hasta 256 kilobits por segundo, que prácticamente es una velocidad un poco muy baja. Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de cosas? Para usted sacarle mejor provecho a su conectividad, a su internet, a la conexión, existen aplicaciones en segundo plano dentro del móvil que siempre están haciendo reenvío de información, tanto uplink como downlink. Es decir, existe una conexión, existe una comunicación entre los diferentes servidores web y incluso existen actualizaciones automáticas que el teléfono va haciendo utilizando los datos de su teléfono. Por la experiencia que tengo, existen a veces muchas reclamaciones donde el usuario se queja y dice que no consumió ese paquete que fue comprado con anterioridad y que básicamente o se quedó sin internet o se redujo al mínimo, un 256 kilobits por segundo. En este tipo de casos, nuestra recomendación es que esas aplicaciones donde usted no necesita que esté interactuando constantemente, usted o la desactive o usted la configure que solamente haga actualización o haga comunicación de doble vía utilizando la red Wi-Fi. Haciendo esto, nosotros vamos a salvaguardar el paquete que el operador ISP nos ha entregado en el corte. Incluso a mí mismo me ha ocurrido que he descargado aplicaciones que hacen conexión y hacen envío con datos pesados y yo la dejo que lo haga directamente desde la conectividad de los datos del operador y inmediatamente en menos del corte ya prácticamente me he quedado sin internet. Entonces una de las soluciones que a mí me ha funcionado, ese tipo de aplicaciones que usted no necesita que esté actuando directamente con usted la ponga que solamente se conecte utilizando el Wi-Fi. Volviendo a nuestro tema, yéndonos al internet de la casa, al internet Wi-Fi o de trabajo, vamos a dar unos tips de diferentes puntos de cómo usted puede sacarle provecho a esa velocidad que usted tiene
de la casa. ¿Por qué? Porque usted tiene una velocidad garantizada. Antes de todo, hay una aplicación que se llama Speed Test. Eso es lo primero que debemos de hacer. Aunque usted entienda que usted está navegando lento o que no se te carga a tiempo, en muchas oportunidades, si usted se conecta a un servidor donde su tasa, su rating no es muy bueno, él va a hacer que usted navegue lento, que usted descargue esa información de manera lenta. Y para descartar esta parte, lo primero que usted tiene que hacer es conectarse a esa página que se llama speedtest.net. Y ahí usted hace una prueba y usted mide su velocidad. Si esa velocidad es por debajo de la velocidad que el operador le está ofreciendo, usted va a comenzar a chequear la siguiente parte. Dentro del equipo, dentro del router, existe una configuración para el bajo consumo. Es decir, usted puede configurar el equipo para que el mismo tenga bajo consumo y usted no haga una gran cantidad de descarga. Si eso está activado, la velocidad se sacrifica en ese momento. Entonces, debemos de ir a la configuración de ese equipo, que es muy fácil entrar ahí. Desde que usted entre a la consola del equipo, usted desactiva esa opción. Pero, la de bajo consumo. Exactamente. Pero si aún así usted entiende que su velocidad sigue siendo baja a la que se le... Sigue siendo lenta. Sí, exactamente. Existe algo, y es que a veces la distancia del router y su equipo juega un papel muy importante. Hay una fórmula física que dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. A medida que la distancia del equipo hacia el router aumenta, la velocidad, por la misma fórmula que hablamos, va a disminuir. Si eso ocurre, usted tiene que hacer una prueba acercándose al equipo. Y si usted nota que acercándose a su equipo, usted consigue la velocidad que se le ofrece, la velocidad que el ISP ofreció en ese momento, pero alejándose en esa distancia, la velocidad es probablemente muy baja. La solución ahí está utilizando repetidores. Okay. Repetidores, hacemos una configuración, conectamos este tipo de repetidor y prácticamente tenemos la solución resuelta. Mira, hay algo, en las nuevas edificaciones a nivel general, utilizan mucho el acero, utilizan mucho varilla en acero, utilizan mucho engranaje en acero, utilizan mucho hormigón de armado, que es una estructura completamente fuerte. ¿Qué pasa? La señal se genera mediante una onda sinusoidal, que a medida que esa onda va tocando estructura física, hace lo que se llama un rebote, va rebotando, se va degradando, pero la información sigue montada en esa portadora suprimida, que es una onda sinusoidal. El acero es como si fuera la kriptonita para Superman. El acero es la kriptonita para ese tipo de onda que genera ese equipo. Automáticamente la onda choca con el acero, prácticamente se degrada y no va a alcanzar el nivel máximo como se emitió al principio. Y eso pasa en las diferentes grandes estructuras, los edificios nuevos, la plaza nueva. Y si usted pone un repetidor normal, usted va a seguir chocando con esa onda, porque usted no va a poder cruzar esa parte. Existe un equipo que se llama Powerline, que en realidad es un repetidor, pero a diferencia del repetidor normal, que viaja en el aire, que viaja en la iosfera. ¿Este tiene más alcance? No, viaja por los conductos eléctricos. Okay. Este viaja por la línea eléctrica. Él toma la línea eléctrica, el repetidor se conecta a un toma corriente normalmente, y él, en vez de hacer una regeneración en la iosfera, él lo que hace es que se transmite por la línea eléctrica. Y en este tipo de casos, usted no tendrá ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque esa onda no chocará con la estructura hecha en acero. Y al final, usted va a obtener un valor agregado con la retransmisión de esa onda y se transmitirá en una buena velocidad. Pero también existe algo que se llama interferencia. Mira, Vladi, hay un tema que la IEEE, que es el órgano rector de las telecomunicaciones a nivel del mundo, sí, le tiene muy preocupado. Los Wi-Fi transmiten una onda de 2.5 GHz de una licencia abierta, de una licencia gratis. Pero ¿qué pasa con esto, Vladimir? Los equipos electrónicos, los equipos de telecomunicaciones son igual como la persona, porque es una comunicación. A medida que en este espacio, en este salón, van llegando más gente, y esa gente van hablando simultáneamente, llegará un momento que A y B, si están hablando, no se entenderán nada, porque C y D están hablando,
E y F están hablando, y J y K están hablando. Se va sobrecargando. Y se va sobrecargando. Así mismo está pasando con la frecuencia 2.5 GHz. ¿Y qué va a ser? Ahora va a ser 2.6, ¿va a moverla? No, mira, la mayoría de router viejos trabajan en esa frecuencia. E incluso los routers vienen configurados para trabajar en la frecuencia 2.5 GHz. Pero esa frecuencia está completamente saturada. Si usted pone un osciloscopio, si usted pone un equipo captador de onda en una edificación, usted va a tener el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, un edificio de 10 pisos. Los 10 pisos hablando por 2.5 GHz. ¿Y qué pasa? Cuando usted tiene una frecuencia parecida, la frecuencia se repela. Es decir, se crea una interferencia. Y cuando usted crea un ruido, el mensaje que tú y yo estamos hablando, la facilidad, la transparencia de tú captar ese mensaje, Vladi, no será el mismo que el mensaje que yo voy a transmitir con 50 gente dentro del salón. Así está pasando entonces con muchísimas edificaciones de este país o del mundo. Y para eso existe una frecuencia del equipo nuevo que trabaja en 5 GHz. Si usted entiende que ha agotado todos esos puntos que yo acabo de dar y aún así usted tiene una baja velocidad, póngalo ahí en 5. Usted switchea muy fácil, cambia la frecuencia de equipo. Hay algunos que no trabajan en 2.5 GHz, pero la mayoría de equipos nuevos están trabajando en 5 GHz. Entonces llegará un momento que cuando todo el mundo lo cambia a 5 GHz, el problema va a llegar nuevamente. Y para eso, los órganos que se encargan de este tipo de configuraciones de diseño seguirán trabajando para soluciones como esta. Entonces nuestra recomendación es que usted entre a ese equipo, a ese router, que es muy sencillo. Usted entra a la opción de configuración y usted ponga el router en 5 GHz. Existe también algo que es la seguridad del equipo. Cuando usted va a tomar algún tipo de decisión en la vida, usted tiene que saber qué es lo que más le conviene en ese momento. Sí. Si usted en ese momento, usted lo que necesita es velocidad, porque necesita cargar un video, subirle una información, y lo que es, y ya usted ha probado todas esas recomendaciones que yo le he dado, entonces usted va dentro del equipo y existe una seguridad que se llama WEP, Web. Ese tipo de seguridad es un sistema de encriptación que tienen los routers para salvaguardar las informaciones que están alojadas o que están interconectadas en ese equipo. Entonces usted, mediante ese momento de debilidad o de desesperación, porque usted lo que necesita es velocidad, y usted va a configurar y usted va a apagar ese flash que existe en esa configuración. Si aún así usted no recibe la velocidad que el operador le está dando o que le está vendiendo en ese momento, estamos hablando de internet por cable, internet mediante Wi-Fi. Después de tu medir. Sí. Si aún así, y ya usted ha hecho una reclamación, porque también existen nodos donde existen sistemas que se quedan enganchados, hangueados en la red, y eso puede provocar que usted tenga velocidad baja directamente del nodo. Si aún haciendo esas actualizaciones sigue el problema, entonces significa que su router ha llegado a la vida útil final. Entonces ya en ese tipo de situaciones nosotros recomendamos que el equipo sea cambiado. Bueno, y después de ese cambio usted se dará cuenta que usted obtendrá la velocidad que el ISP le está brindando. Hay algo interesante. Normalmente cuando tú tienes una velocidad de X, por ejemplo en tu trabajo, y tú vas a tu casa, tú vas a notar la diferencia. Es como que tú estás en tu casa, te sirve mucha comida, y cuando tú vas a tu oficina, la señora te sirve un poquito de comida. Tú vas a notar la diferencia drásticamente, porque hay una costumbre continua en el tiempo. Entonces hay que tener cuidado si nosotros entendemos que tenemos velocidad baja, porque estamos acostumbrados a navegar a alta velocidad. Y lo más recomendable que para ese tipo de casos, antes de usted tomar ese tipo de recomendaciones que dimos al inicio, es medir la velocidad y estar seguro que la velocidad anda por debajo de lo que se está ofreciendo por el operador o ISP en ese momento. Bueno.